Buenas tardes, mi nombre es María Camila Tovar Incapié, estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y hoy vengo a hablarles sobre el recurso de casación con número de radicado 56870. Con respecto a los hechos jurídicamente relevantes, el señor fulano, quien se desempeñaba como presidente y magistrado de la sesión primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Mengano le atribuyó haber recibido la suma de 150 millones de pesos para dirigir o intervenir en la decisión que debía proferir esa corporación dentro del proceso de pérdida de investidura que cursaba en contra del señor Sutano. Calumnia. Cuando justo Mengano salió del despacho privado del magistrado, este gritó que todos eran unos corrompidos, corruptos y ratas. Instancias procesales mediante las cuales cursó. Previa solicitud a la Fiscalía, se celebró la audiencia preliminar de formulación de imputación contra el señor Mengano, a quien se le imputó la comisión del delito de calumnia en calidad de autor, cargo que no fue aceptado por el incriminado. El fiscal presentó el escrito de acusación en la que se llevó a cabo la audiencia. Para tal fin, el señor Mendagón fue acusado por el mismo delito imputado. La audiencia preparatoria culminó con el fallo de carácter condenatorio. Resuelve que se condena al señor Mengano como autor penalmente responsable del delito de calumnia a 23 meses de prisión y inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Se presenta el recurso extraordinario de casación, demanda que fue admitida. Los magistrados presentaron su impedimentos que fueron aceptados por la sala. La sentencia impugnada, el primer paso, el tribunal refiere que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si sí se probó más allá de toda duda la existencia del delito de calumnia y la responsabilidad del procesado en su comisión. El segundo paso, el tribunal concluye que con los testimonios acreditó que el señor Mengano le atribuyó al señor fulano claras imputaciones delictivas de recibir dineros. Paso número 3, sin embargo, el tribunal señala que el procesado actuó sin el ánimo subjetivo especial de difamar y con el dolo de calumniar. Paso 4, movido por la intención o el dolo de calumniar, sino con el ánimo de reclamarle por un proceder que afectaba el buen nombre de su cónyuge. Según el análisis, el procesado estaba convencido de la existencia de un acto de corrupción judicial en cuyo engranaje injustamente se involucraba como partícipe a su señora esposa, la señora F., lo que evidencia que la intención del implicado no era en ningún momento calumniar al magistrado, sino reclamarle por un proceder que afectaba el buen nombre de su esposa. Conclusión del tribunal, el procesado actuó sin el ánimo subjetivo especial de difamar y sin el dolo de calumniar. Demanda de primer cargo, violación indirecta de la ley sustancial. Aunque la conducta de calumnia ocurrió objetivamente, no se cometió con dolo. Falso juicio de identidad, tergiversación del testimonio rendido. Este nunca dijo que el magistrado efectivamente recibió la referida suma, por el contrario, de manera categórica abdujo que nunca le dijo al procesado que el dinero había sido recibido. El tribunal cimentó la falta del dolo del procesado a partir de considerar que el procesado fue informado y dio como cierto que su esposa y el magistrado habían recibido dinero. Falso raciocinio, el procesado actuó sin el ánimo de difamar y sin el dolo de calumniar, sino con el objetivo de reclamar y salvaguardar el buen nombre de su esposa. La conclusión de la ADCUEN, lo informado no era constitutivo de un chisme o un rumor. El tribunal dio por cierto que se había entregado dinero a los funcionarios. Segundo cargos, refiere que el tribunal incurrió en el yerro alegado porque introdujo y valoró como prueba la sentencia por medio de la cual la Corte absolvió a la señora F. por el delito de calumnia. Sustentación de la demanda, delegado de la Fiscalía General de la Nación, se refiere que el primer cargo está llamado a prosperar por el conocimiento de sus cualidades en el desempeño profesional y su prestigio. Según la Procuraduría General de la Nación, solicita a la Corte no casar, ya que su comportamiento no estuvo dirigido a afectar el patrimonio moral de la víctima, sino iba dirigido a salvaguardar el buen nombre y reputación de su esposa. El defensor del procesado solicita que se decrete la extinción de la acción penal por caducidad. La Corte ha señalado que el delito de calumnia se configura cuando concurren los siguientes elementos. 1. La consciente y voluntaria atribución falsa de un hecho delictuoso. 2. Que la imputación se haga a una persona determinada o determinable. 3. Que el autor tenga conocimiento de la falsedad. La Corte
ya ha señalado que el escenario objeto de protección de delito de calumnia es en el ámbito público. Valoración probatoria. Dentro del proceso aparece probado que acudió el señor Sutano, recién electo alcalde, por una asesoría jurídica, dado que en su contra se estaba adelantando un proceso de pérdida de investidura en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya ponente era la magistrada esposa del señor Mengano procesado. Sutano acudió debido a que uno de los rumores que se estaban recogiendo eran los recursos económicos que eran necesarios allegárselos al presidente del Tribunal Administrativo y que parte de esos recursos eran para la doctora F. En el municipio de Cota se rumoraba que se estaba recaudando entre 200 y 250 millones de pesos para inferir en el proceso de pérdida de investiduras. El señor Mengano se acercó a la oficina del doctor Fulano y le dijo que por su corrupción el nombre de su esposa se encontraba entredicho por haber recibido dineros. Este bajó la cabeza y no dijo absolutamente nada. Al ratico dijo: si tiene pruebas, denúncieme. Y en este escenario se configura la privacidad para que terceros no sepan. El tribunal encontró que el procesado no actuó con dolo. Tampoco es cierto que en la sentencia impugnada se hubiese afirmado que apareciera probado que el magistrado hubiese recibido dinero alguno. La Corte absolvió a la señora F por el delito de calumnia en concurso homogéneo sucesivo, como si se tratara de una prueba, de modo que tales críticas resultan contrarias al principio de corrupción material. Por otra parte, no se probó más allá de toda duda razonable que las imputaciones calumniosas no producieron un daño real, efectivo y concreto a los bienes jurídicamente tutelados, de la honra y al buen nombre afectado. Tales hechos ocurrieron en un escenario eminente privado que el mismo procesado configuró, a lo que se suma que no se realizó con ninguna intención y que la acción no va dirigida a divulgar o comunicar la imputación calumniosa, de modo que la conducta no trascendió al ámbito público por un comportamiento que se le pueda atribuir al implicado, pues finalmente no se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable que con la acción emprendida por el procesado se hubiera producido un daño real, efectivo y concreto a los bienes jurídicamente tutelados, a la honra y al buen nombre del afectado. Por esto la sala resuelve la Corte, primero, no casar la sentencia impugnada proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 13 de septiembre de 2019. Segundo, contra esta providencia no procede recurso alguno. Categorías dogmáticas. La tipificación del delito de calumnia se constituye en una medida de protección penal. Consiste en el ánimo o la finalidad de difamar al sujeto pasivo por la acción o la tipicidad de la conducta. Dependerá de verificar no solo la ocurrencia de los hechos, sino además la intención de ocasionar el concreto agravio a la integridad moral de otras personas. Debe coexistir con la intención y causar un concreto agravio. En cuanto al dolo, el tipo subjetivo exige a la gente formular la imputación con conocimiento y voluntad. El procesado actuó sin el ánimo de difamar o de deshonrar. Muchas gracias.